Dios nos bendiga, amigos y hermanos. Hoy estaré compartiendo la Biblia es el mejor libro para leer por las siguientes razones. La Biblia es el único libro que da a conocer con exactitud cómo fueron creados los cielos y la tierra, o sea, el mundo y las personas, y presenta pruebas de lo que dice. Eso podemos ver en Génesis 1 y 2. Los otros libros hablan sobre la creación del mundo, pero son solo teorías ya que no presentan pruebas para poder creer. La Biblia es el único libro que contiene la palabra del Señor, porque fue escrito por hombres, sí, pero esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, que podemos ver en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios se revela a las personas por medio de la Biblia y también manifiesta su voluntad de salvación. Dios, a través de la Biblia, revela su carácter y atributos para los creyentes, y la Biblia es la principal fuente de fe y de doctrina en Dios. La Biblia es el libro más estudiado del mundo. Tal vez diga usted: ¿y cómo así? Pues porque no solo lo estudiamos los creyentes, o sea, los cristianos, sino también los que no creen en Dios lo estudian para poder contender con los creyentes. Por ejemplo, algunos ateos la leen y otros que dicen no creer en Dios. La Biblia es el libro más vendido de la historia. Según estudios realizados, supera los 100 millones de ejemplares vendidos al año. La Biblia es el libro más traducido. Se puede leer en más de 3.000 lenguas distintas, pero en todos los idiomas tiene el mismo mensaje, y el mensaje de Dios que nos da a través de la Biblia o de su palabra es que tengamos fe. Para saber lo que es la fe, vamos a leer lo que dice Hebreos 11:1. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como podemos ver, nos enseña este versículo de lo que no se ve. Nosotros no podemos ver a Dios, pero tenemos fe que Él existe porque su palabra lo dice. No lo podemos ver, pero sí podemos sentirlo porque Dios es espíritu. Cuando nosotros estamos orando, alabando y leyendo su palabra, podemos sentir su presencia. La Biblia dice que Dios se ha comunicado a través de su palabra y de otras formas. Por ejemplo, la Biblia nos da a conocer cómo Dios habló con Moisés entre la zarza ardiente, y eso lo podemos ver en Éxodos 3:4. Dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. La Biblia nos da a conocer que Dios antes se podía manifestar en una densa nube, y eso podemos ver en Éxodos 19:9, en un suave murmullo en Primera de Reyes 19:12, pero hoy Dios exclusivamente usa su palabra para comunicarse con los hombres. En raras ocasiones usa diferentes maneras. La Biblia es un manual de vida para el hombre. Como podemos ver hoy, hay muchos libros en el mundo y escritos todos por diferentes autores, pero todos los libros tienen algo en común: que los hombres plasman sus ideas y vivencias. En cambio, la Biblia es única porque Dios es su autor. Muchos libros han sido escritos tomando base la palabra de Dios. La Biblia nos da a conocer cuándo y cómo fueron creados los diferentes idiomas o lenguas. Eso fue cuando el pueblo de Dios se puso rebelde después del diluvio y se puso a construir la torre de Babel. Ellos querían llegar al cielo con esa torre, que podemos ver en Génesis 11:4. Dice: y dijeron:
Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Como Dios vio que estos hombres iban a seguir adelante con la construcción de la torre, que nada les iba a detener, decidió confundirlos, como vemos en Génesis 11, 7 y 8. Dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Como vemos, ahí fueron creados los idiomas, las lenguas, y Dios esparció a cada persona por diferente parte. Eso dice la palabra del Señor. La Biblia nos da a conocer sobre el bien y el mal, y eso lo vemos en Apocalipsis 12. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos el bien y Dios desea que sus hijos siempre hagan el bien? En Hebreos 13:16 dice: y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí la palabra es muy clara, porque dice que si nosotros hacemos el bien, estamos agradando al Señor, y el deseo de todo creyente es agradar a su Señor en todo tiempo. La Biblia dice: ¿qué pasa si hacemos el mal? Vemos en Proverbios 10:9, dice: quien se conduce en integridad anda seguro, quien anda en malos pasos será destruido. No es que Dios nos destruye, es nuestro comportamiento quien nos destruye, no Dios. La Biblia nos enseña cómo debemos corregir nuestro camino cuando estamos mal. Dios nos corrige para enderezar nuestro camino, que vemos en Proverbios 3:12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Pero Dios nos corrige porque Él es la fuente del amor. Al castigarnos o corregirnos, no lo hace porque nos quiere ver sufrir, sino lo hace porque está preocupado por nuestra madurez y porque quiere que nosotros cambiemos. Dios es bueno. Cuando nos portamos bien, nos bendice, y cuando nos portamos mal, nos corrige. Pero lo bueno y lo malo es una bendición, porque todo obra para nuestro bien. Vemos en Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La Biblia nos enseña que la justicia de Dios es mejor que de los hombres, porque el hombre, cuando alguien comete un error, le condena y le dan otros castigos, mientras que el Señor actúa con una justicia amorosa y misericordiosa. La justicia de Dios nunca condena a nadie. La justicia de Dios siempre busca que el hombre reconozca sus errores, se arrepienta y cambie, pero nunca condena injustamente como lo hace la justicia de los hombres, porque a veces el hombre condena injustamente, otras veces condena sin el amor y la justicia de Dios, porque no la conocen. La Biblia da a conocer que su Creador, que es Dios, amó y ama al mundo y no desea que el mundo perezca. Por ese amor envió a su Hijo, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así amó al mundo, que fue capaz de sacrificar a su Hijo. Y la palabra en este versículo está diciendo muy claro: amó y ama a todo el mundo, no solo a sus hijos. Él ama toda su creación, porque Dios es amor. La Biblia nos enseña que Dios quiere que todos se salven. Por eso está ofreciendo salvación a todas las naciones del mundo. Cuando Dios escogió a Israel como su pueblo, no fue con el afán de excluir a los demás países,
sino de bendecir a todo el mundo a través de Israel. Eso nos da a conocer el Nuevo Testamento. Jesús nació en Israel y era de la descendencia de Abraham. Eso lo podemos ver en Lucas 3:34. Dice, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. Y Jesús es el Salvador prometido, y con su muerte en la cruz, Él quitó ese muro que dividía al hombre con Dios por causa del pecado de Adán, y también quitó la hostilidad que había entre los israelitas y los gentiles, que podemos ver en Efesios 2:14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. La Biblia dice que Dios está ofreciendo ese sacrificio de su Hijo para que el mundo lo acepte y pueda salvarse, pero no todo el mundo lo aceptará, pero todos los que han creído en Cristo ahora están incluidos en la descendencia de Abraham, que podemos ver en Gálatas 3:29. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí este versículo nos está confirmando que si nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, ya somos parte del linaje de Abraham y herederos de la promesa. La Biblia es el único libro que asegura que a su tiempo, así como Dios creó los cielos y la tierra, cambiará todo, renovará y hará unos cielos nuevos y una tierra nueva, pero antes de eso la tierra será destruida con fuego, como vemos en 2 de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En este versículo nos confirma la destrucción de la tierra y que será con fuego y allí serán creados los nuevos cielos y la nueva tierra. Otros libros dicen que el mundo se va a terminar de diferentes formas, pero no dan pruebas de lo que dicen, por eso solo son teorías. La Biblia nos presenta pruebas y nos dice que todo terminará, pero no nos da una fecha exacta, sino nos dice al tiempo de Dios. Pero Dios no va a destruir el mundo que creó con mucho amor y con sus manos, porque Él es malo, sino que ha dado la oportunidad para que el hombre reconozca sus errores, su maldad y cambie, así como en el tiempo de Noé. El mundo estaba lleno de maldad y por eso Él envió el diluvio tratando de terminar con ese mal que había, pero no lo logró. Y después envió otras cosas malas sobre su pueblo, pero tampoco terminó con la maldad. Y hoy, al igual que antes, la maldad está reinando en el mundo y Dios, solo renovando los cielos y la tierra, terminará con esa maldad. Y lo que a mí más me encanta de lo que enseña la Biblia es cómo nosotros podemos comunicarnos con nuestro Creador y es a través de la oración y podemos hacer todos los días o en cualquier momento que nosotros nos necesitemos comunicarnos con Él. Y Él escucha nuestras peticiones y las contesta. En cambio, la Biblia nos enseña que el mundo está lleno de dioses falsos que tienen oídos y no escuchan, tienen nariz y no aperciben, tienen boca pero no hablan, tienen pies y no caminan,
porque esos dioses son obra de las manos de los hombres. En cambio, la Biblia nos da a conocer del único Dios verdadero, como dice su palabra. Cielo y tierra pasará, pero su palabra y Él vivirán para siempre, porque Él es el único Dios verdadero, porque Él existe desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Hay otras razones por qué la Biblia es el mejor libro para leer. Solo le he compartido algunas. Por eso, especialmente para nosotros que ya hemos aceptado y abrazado su Evangelio, debemos hacer de la Biblia nuestro libro favorito para leer todos los días. Mi amigo, tal vez usted conoce la palabra del Señor por oídas, pero no ha leído su palabra, no ha leído la Biblia. Le invito que lea. No le estoy diciendo que si usted es católico o que le invito que lea la palabra, la Biblia, y verá que el Señor en su palabra no habla de religiones, habla de amor, y así usted poco a poco irá comprendiendo que Dios no es religión, sino es amor. Y si el Espíritu Santo le ayuda, le convence, usted también aceptará su Evangelio, abrazará en su corazón el sacrificio de Cristo Jesús. Él murió para que todo el mundo se salvara por medio de su sacrificio. Nosotros ya no tenemos que sacrificarnos. Eso dice la palabra del Señor. Si usted lo lee, va a darse en cuenta que eso dice la palabra, que eso dice la Biblia. No lo estoy diciendo yo, mi amigo. Si no ha leído antes la palabra del Señor, hoy le invito que comience y así llegará la salvación para usted y para su casa, porque la Biblia dice que hoy es el día de la salvación, mañana puede ser muy tarde. Amén.